una población maldita ubicada en lo profundo de las montañas españolas, y el fantasma de un hombre que busca vengarse de su verdugo son algunas de las historias que conoceremos hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciemos este recorrido a través del mundo de los misterios, llegando hasta un pequeño pueblo ubicado al sureste de Arkansas. Su nombre es Pine Bluff y su población se ha acostumbrado a vivir acechada por un inquietante fenómeno que hasta ahora nadie ha logrado explicar. Resulta que, en el kilómetro 15 de la vía del ferrocarril que pasa a las afueras del pueblo, una inexplicable luz fantasmal aparece constantemente de la nada y tras recorrer algunos metros de la vía, simplemente vuelve a desvanecerse. Este fenómeno se ha presentado desde comienzos de la década de los años 30 y desde entonces tiene a la comunidad científica anonadada ante la imposibilidad de explicar su procedencia. En un inicio, se pensó que la luz nacía debido a una serie de gases que posiblemente surgían de un pantano ubicado muy cerca de allí, y al interactuar con los rayos del sol, este se encendía. Pero esta hipótesis se desestimó debido a que las luces aparecen mayormente durante la noche y nunca se detectó ningún tipo de gas proveniente de las cercanías. Algunos años después, en la década de los 70, un enorme equipo de científicos conformados por expertos en distintas áreas fueron designados por el gobierno para descubrir al fin la razón de la aparición de esta luz, pero tras varios meses de investigación, concluyeron que las extrañas luces eran simples reflejos de las luces de los autos que pasaban por la Interestatal 80, la cual pasa relativamente cerca de la zona. Pero esto de nuevo se refutó, debido a que la aparición de la luz se ha reportado y atestiguado desde los años 30, y aquella interestatal se construyó a mediados de los años 50. Desde entonces, nunca más se han vuelto a realizar investigaciones en el lugar, y aunque de vez en cuando se realizan monitoreos, la conclusión que persiste es que se trata de un fenómeno natural sin explicación. Aún así, los pobladores de la zona creen tener la respuesta a este fenómeno, y aunque la ciencia obviamente no lo avala, actualmente nadie duda que sea la respuesta correcta. Resulta que, justamente a comienzos de los años 30, un hombre llamado Michael Gurdon fue salvajemente asesinado y su cuerpo fue encontrado sin cabeza amarrado a las vías del tren. Por varios meses, el crimen se mantuvo sin resolver, pero una tarde, un hombre llamado Louis McBride se acercó ante las autoridades y se declaró culpable del asesinato. Hasta ese entonces, McBride no era sospechoso y no habría rastros que condujeran hacia él. Sin embargo, cuando las autoridades le preguntaron por qué razón se había entregado, McBride aseguró que el espíritu de Michael Gurdon lo atormentaba y no podía soportarlo más. Según declaró McBride, él y Michael eran amigos, pero luego de que Michael se negara a pagarle una deuda, este decidió atacarlo y en medio de la pelea consiguió amarrarlo a las vías del tren. Tras el hecho, McBride se alejó del lugar, mientras Michael clamaba por ayuda y encendía una linterna que llevaba con él, esperando a que alguien lo viera. Según contó McBride, su intención nunca fue asesinarlo, solo pretendía dejarlo allí amarrado por algunos minutos como castigo y luego liberarlo. Pero sin esperarlo, el tren apareció de la nada arrasando violentamente con Michael, terminando así su vida en pocos segundos. Desde aquella noche,
Desde la ventana de su casa, McBride continuó viendo la luz de la linterna de Michael encendida todas las noches y aseguró que incluso lograba escuchar sus gritos. Y al pasar los días y saber que aquella luz era vista no solo por él, sino por otras personas, entendió que se trataba de una manifestación causada por el alma en pena de Michael. McBride fue sentenciado y el juicio fue seguido detalladamente por los diarios de la región, y aunque se pensaba que con su muerte el alma de Gurdon lograría descansar en paz, la misteriosa luz de su linterna continuó apareciendo en el lugar, incluso hasta nuestros días. En la actualidad, este fenómeno continúa sin explicación y cientos de personas llegan cada año al lugar para presenciarlo. Y por mucho que la ciencia lo niegue, ante la imposibilidad de demostrar lo contrario, todo indica que en efecto, la luz que se ve es producida de algún modo por el alma en pena de Michael, quien tristemente aún no ha logrado descansar en paz. Ahora lleguemos hasta el pequeño condado de Exeter en Rhode Island, en donde desde finales del siglo XIX, el fantasma de una joven mujer atormentó por completo a la población del lugar. Resulta que, de un momento a otro, en la tranquila granja de George Brown, una tragedia comenzó a ocurrir. De un momento a otro, todos los miembros de la enorme familia Brown comenzaron a enfermarse de una misteriosa enfermedad y pocas semanas después terminaban muriendo. Primero fue la matriarca de la granja, después siguió la hija mayor y después de ella 2 hermanas más fallecieron en las mismas circunstancias. George Brown se encontraba devastado ante la tragedia, pero cuando Edwin, su hijo mayor, quien era su orgullo, comenzó a enfermarse también repentinamente, se desesperó por evitar que su hijo muriera, así que decidió enviarlo lejos de allí, esperando que la distancia lograra salvar su vida. Y para su fortuna, algún tiempo después, Edwin regresó completamente sanado. Lastimosamente, aquella enfermedad había seguido llevándose a la familia Brown y para cuando Edwin volvió, 3 de sus hermanos ya habían fallecido y George, su padre, se encontraba gravemente enfermo. Esto obligó a Edwin a pensar en una posible razón de lo que estaba sucediendo en su hogar, y fue así como pensó en que todo esto era causado por una de sus hermanas fallecidas. Su nombre era Mercy Brown y había muerto con tan solo 19 años de edad. Mercy siempre fue una jovencita extraña, era muy asocial, permanecía gran parte del tiempo encerrada en su habitación y todos en la familia solían tener pesadillas en las cuales veían a Mercy atacándolos violentamente. Unido a esto, Mercy tan solo hablaba con 2 de sus hermanos y justamente aquellos 2 hermanos habían permanecido ilesos ante la enfermedad que se había apoderado de la familia y parecía que por algún motivo ellos contaban con alguna especie de protección. Asimismo, por aquellos mismos días, muchas personas en el condado afirmaron haber visto a Mercy Brown parada al lado de sus camas, y algunos días después, aquellas personas comenzaron a enfermarse y a morir rápidamente sin ninguna explicación. Por todo esto, Edwin comenzó a pensar que su hermana Mercy era la causante de toda esta situación. Tras compartir sus sospechas con otras personas, todos estuvieron de acuerdo en que la enfermedad que estaba diezmando a la población estaba conectada de alguna forma con Mercy, así que el 18 de marzo de 1892, Edwin y varios pobladores de Exeter decidieron acercarse a la tumba de Mercy y desenterrarla para encontrar una explicación.
Al abrir el ataúd, quedaron totalmente impactados al notar que el cuerpo de Mercy se encontraba en un impresionante estado de incorruptibilidad. Ante la extrañeza del hallazgo, Edwin y los demás decidieron desenterrar los cuerpos de los demás miembros de la familia Brown, pero de todos ellos solo quedaban huesos y cuerpos en descomposición. Así que entendieron que en efecto el buen estado de conservación de Mercy confirmaba que de alguna forma la joven lograba salir de su tumba y conservarse, absorbiendo la vida de la población. Para terminar de una vez por todas con esta hipótesis, Edwin y sus acompañantes decidieron arrancarle el corazón al cuerpo de la joven y en una especie de ritual lo quemaron en una enorme hoguera, y tras este misterioso suceso, efectivamente la enfermedad que había estado atormentando a la población llegó a su final y todos quienes la tenían comenzaron a sanar rápidamente. Este hecho ha sido estudiado profundamente a través de los años y hoy se piensa que todo esto fue producto por una epidemia de tuberculosis. Sin embargo, esto no explica por qué el cuerpo de Mercy se encontraba incorrupto o por qué tras morir varias personas aseguraban verla al lado de sus camas y unos días después comenzaban a enfermarse. Y tampoco explica por qué la enfermedad desapareció justo cuando el corazón de Mercy fue extraído y quemado en las llamas. Con todo esto, muchos piensan que Mercy Brown era vampiro y enfermaba a todos a quienes atacaba. Y esta creencia, aunque suene un poco absurda, está tan extendida que oficialmente se tiene considerada a Mercy Brown como el último caso de vampirismo que se ha presentado en los Estados Unidos. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Crees que en verdad Mercy fue vampiro y causó todas esas muertes? ¿O simplemente fue víctima de las circunstancias y todo en torno a su cadáver es producto de una mera casualidad? Como siempre, te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Cerremos este recorrido llegando hasta un espeluznante paraje ubicado a las afueras de la provincia de Burgos, en España. Se trata de una serie de construcciones en ruina, de las cuales solo pueden distinguirse claramente la torre de una antigua iglesia y los restos de una hermosa ermita. Su nombre es Ochate, pero se le conoce mundialmente como el pueblo maldito. Y es que su historia es tan impactante que actualmente todo el lugar es considerado un portal dimensional hacia extraños mundos que no comprendemos. Hay lugares que, aunque no creamos en ello, desafían la lógica, ¿no? Y Ochate es uno de esos sitios. Ochate es un lugar donde han habido avistamientos, donde ocurren fenómenos paranormales, donde parece además como si un vórtice telúrico o quizás algún tipo de puerta interdimensional nos hiciera pasar a una dimensión diferente. Y aún en pleno siglo XXI, esos lugares siguen existiendo y Ochate, desde luego, es uno de los más reconocidos. La fama del lugar se dio a comienzos de los años 80, cuando un joven Prudencio Muguruza atestiguó ante sus ojos una impactante aparición en el cielo que no dudó en capturar con su cámara y cuya foto es considerada una de las más impactantes que se han tomado en la historia. Prudencio es actualmente uno de los ufólogos, parapsicólogos y tarotistas más respetados de España, y es que la aparición que vio aquella tarde lo dejó tan impresionado que hizo que se metiera de lleno en el mundo de lo desconocido. Pero este fue solo el inicio de la extraña leyenda del lugar, pues tras la publicación de la foto, cientos de investigadores comenzaron a llegar al abandonado pueblo, descubriendo una historia antigua y aterradora que se encontraba oculta entre sus ruinas.
Resulta que, durante el siglo XIX, el pueblo sufrió 3 gravísimas epidemias que acabaron con sus pobladores en cuestión de pocos años. Primero, en el año 1860, el tifus se apoderó de la población de Ochate. Después, cuando apenas se estaban recuperando, en el año 1864 una fuerte epidemia de viruela llegó furiosamente al lugar. Y tras estas dos, en 1870 llegó la debacle de la población, cuando la devastadora cólera acabó con las pocas personas que aún quedaban en el lugar. Lo más inexplicable de todo es que las 3 enfermedades solo afectaron a Ochate y nunca llegaron a ninguna de las poblaciones colindantes. Justamente los habitantes de aquellas otras poblaciones debieron encargarse de retirar los cadáveres que las epidemias pasadas dejaron y los enterraron a las afueras de la población. Desde entonces, Ochate quedó completamente abandonado y con los años se ha llenado de cientos de historias que narran todo tipo de fenómenos paranormales que ocurren en el lugar. Presencias fantasmales, sonidos incorpóreos, aterradoras psicofonías de niños pidiendo ayuda y una extraña niebla que aparece constantemente en el lugar y hace que quienes se encuentren presente pierdan la noción del tiempo. Pero inexplicablemente, viajando mucho más al pasado, descubrimos que aquella niebla ya estaba descrita desde muchos años atrás. Resulta que, en un documento conocido como la Reja de San Millán, elaborado por los miembros del monasterio de San Millán de la Cogolla en el año 1025, el obispo Aznar Cochat mencionó que en Ochate el diablo venía con la niebla y se llevaba a todos quienes encontrara a su paso. Desde aquel entonces, Ochate estaba relacionado con lo paranormal y su legado continúa vigente a pesar de los años. Muchos pensarían que los fenómenos que ocurren allí son debido a las almas de las personas que murieron en el pasado y cuyos cuerpos reposan en lo profundo de la población. Pero lo cierto es que el poder extraño que yace en Ochate viene desde hace mucho tiempo atrás, y la razón de que este lugar contenga tanta energía paranormal aún hoy continúa sin explicación. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.